Saludos y bendiciones para ti. Qué bueno volvernos a encontrar en la oración de la mañana, un espacio donde compartimos la palabra de Dios y sacamos un tiempo de orar. Antes de pasar al tema de hoy, al mensaje de hoy y al tiempo de orar, préstele atención a los siguientes anuncios que se van a hacer para que esté atento a lo que se le va a contar. El primer anuncio es que están dejando últimamente unos comentarios en el canal. Veo que son comentarios de personas malintencionadas. Puedo creer, para no asegurar, que se tratan de comentarios donde quieren estafar a la gente. Por eso póngale mucha atención a la imagen del comentario, más o menos como lo escriben, que dejaremos en pantalla. Vamos a dejar en pantalla un ejemplo de más o menos cómo comentan estas personas. Me imagino que es un grupo, porque he ocultado del canal más o menos 60 comentarios como ese. En los últimos 2-3 meses vengo borrando y borrando esos comentarios para que la gente no vaya a caer en esa estafa, y siguen comentando, y se ve que es un grupo porque tienen demasiados perfiles. Y aparte, si usted nota allí en esos comentarios, ponen a gente a comentar y a comentar para que sea como más creíble la estafa. Entonces tenga mucho cuidado de ir a caer en comentarios o en estafas como esa, y más bien ayúdeme parándose sobre esos comentarios y denunciando. Ahí le van a dar la opción de que usted oculte ese comentario o usted denuncie, y usted le van a dar opciones de por qué quiere denunciar ese comentario. Ayúdeme por favor, porque ya es algo que se sale de mis manos. Hasta este momento pues nadie me ha escrito de que lo hayan estafado, pero se puede decir, estoy cansado de la situación. Vengo borrando y borrando y borrando esos comentarios, y siguen, porque los perfiles de estas personas son como si fueran ilimitados. Qué bueno que YouTube se encargara de estas situaciones, pero bueno, nos toca a nosotros de manera personal y como comunidad estar muy atentos. Ese es el primer anuncio. El segundo anuncio es que el día de ayer hablamos al final de mirar la forma de que Dios puso en nuestro corazón, de que Dios nos habló a través de un hermano para hacer un culto virtual o una iglesia en casa. Esto lo hablamos el día de ayer al final, y le dijimos a las personas que se comunicaran con nosotros al número personal que dejamos en pantalla, comentando desde dónde nos están viendo y comentando más o menos la hora. Según los comentarios que recibimos el día de ayer, estamos pensando en comenzar este tiempo de iglesia en casa los días miércoles o jueves. Todavía no se decide el día. Miércoles o jueves, 8 p.m. hora Colombia. Según lo que he mirado, sería 9 p.m. hora Chile, 8 p.m. hora Perú, 8 p.m. hora Ecuador. En Estados Unidos van a haber personas que se van a conectar a las 8 p.m. también, o según el área de Estados Unidos usted va a mirar qué horas serían las 8 p.m. hora Colombia. En México casi que la mayoría de personas están retrasados una hora, o sea que sería 7 p.m. hora México, y estamos definiendo y pidiéndole al Señor que nos guíe para saber si lo hacemos un miércoles o un jueves. Entonces ese es el segundo anuncio, contarle de que ya hemos recibido sus comentarios, y la idea es poder ir agregando personas. Las personas que nos hablaron el día de ayer comentándonos la hora, les vamos a tener en cuenta para ir agregándoles en un grupo de WhatsApp que haremos. Entonces si usted quiere compartir con nosotros, con este grupo de personas que nos vamos a unir a orar a Dios, a adorar a Dios, al Todopoderoso, a recibir un mensaje, escríbame a este número privado de WhatsApp, mi número personal. Escríbame diciendo que usted quiere participar de este culto virtual, de esta iglesia en casa, para ir metiéndolos al grupo.
al grupo. Ya después de que estén en el grupo de WhatsApp, les enviaríamos el link la siguiente semana. Creo que la siguiente semana podríamos estar comenzando. Todavía no se ha definido si los días miércoles o los días jueves, pero ya prácticamente se definió la hora. 8 p.m. hora Colombia. Busque usted en su país para que no se pierda este tiempo que compartiremos en la presencia de Dios. Ese es el segundo anuncio. El tercer anuncio entonces sería referente a esto que le estoy diciendo. El tercer anuncio es que usted me ayude a estar orando por este tiempo de iglesia en casa. Que usted me ayude en oración para que lo que vivamos en medio de ese momento, en medio de ese culto virtual, en medio de esa iglesia en casa, sea poderoso, sea lleno del poder, de la gracia de Dios, del respaldo del Espíritu Santo, que sea un momento donde veamos milagros, donde oremos juntos, que sea un momento donde recibamos palabra de Dios, mensajes de Dios, donde adoremos juntos. Ese es el tercer anuncio, que usted me esté acompañando, porque prácticamente podríamos empezar la siguiente semana. Entonces estos días que faltan, como tercer anuncio, es ponerle la tarea a usted de que me acompañe a estar orando para que el Señor se glorifique, que el Señor sea el que se lleve toda la gloria y que Él haga cosas extraordinarias en medio de ese momento. Porque sin la presencia del Señor yo no quiero nada. Sin la presencia del Señor yo no quiero hacer nada. Yo quiero hacerlo todo con la presencia de Dios, donde Él nos respalde, donde Él nos hable a todos, empezando por mí, porque créame, yo también necesito escuchar la voz de Dios y tener un encuentro con Dios. Ese es el tercer anuncio, que usted me acompañe a orar. El cuarto anuncio es que estemos orando por ese país amigo, por ese país vecino, el país de Venezuela. Están viviendo en este momento situaciones muy complicadas allí. Entonces, estemos orando por ellos para que libertad en el nombre de Jesús se manifieste en toda esta nación, para la gloria y honra de Dios. Estemos orando mucho por ellos, en el nombre de Jesús. Estos fueron los 4 anuncios. Ahora sí, pasemos al tema que Dios nos quiere regalar hoy, a la palabra de Dios de hoy. Antes de pasar al tema, acompáñame a orar para que no sea Sebastián, para que no sea yo, sino que sea el Espíritu Santo el que nos hable a todos. Como se lo digo y vuelvo y se lo repito, todos necesitamos escuchar la voz de Dios. Por eso, Padre Santo, aquí estamos delante de ti, delante de tu presencia una vez más. Antes de transmitir el mensaje, antes de compartir el mensaje, necesitamos, Señor, queremos estar seguros de que este mensaje no será desde mi humanidad, sino que serás tu Espíritu Santo el que vas a hablar. Serás tú, Espíritu Santo, el que nos vas a impulsar en fe, el que nos vas a fortalecer, el que nos vas a liberar, el que nos vas a sanar a través de tu bendita y tu santa palabra. Yo te ruego, Espíritu Santo, que no sea yo, sino que seas tú. Yo te ruego, Espíritu Santo, que pongas palabras justas, palabras que lleguen a la necesidad de cada persona, palabras que lleguen al corazón de cada hombre, de cada mujer que hoy se ha conectado. Y te pido por ellos, para que su corazón esté receptivo, para que su corazón esté dispuesto, para que su corazón esté sensible a escuchar tu voz, más que escucharme a mí, que te escuchen a ti y que ellos sean buena tierra. Y entonces esta semilla que se soltará produzca en ellos fruto, fruto de crecimiento, fruto de fe, fruto de avance para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Vamos entonces a compartir el mensaje del día de hoy. El mensaje de hoy es sobre 3 maneras en las que creemos en Dios, o 3 maneras de fe diferentes, o 3 maneras donde veremos el poder de Dios obrar de manera diferente en tiempos diferentes y en circunstancias diferentes. 3 maneras donde el poder de Dios se manifestó. Para eso quiero que usted
si tiene Biblia, me acompañe al libro de Lucas, capítulo 7, del verso 1 al 10, para que usted entonces lea la historia del centurión romano. Tiene como título este mensaje la fe del centurión. El centurión tuvo una manera diferente a las de las otras dos personas que te contaré más adelante, pero vamos a empezar con el centurión y su manera de creer. Creo que para resumirte la historia, resulta que el centurión romano, es decir, un hombre que manejaba a soldados, tenía autoridad sobre muchos soldados. Resulta que este hombre creía en Dios, creía en Jesús. No debía creer en él, porque los soldados deberían ir en contra de los del pueblo judío. Sin embargo, este hombre creyó en Jesús. Y lo más impactante de esta historia es que el centurión tenía un siervo en su casa, el cual estimaba mucho, un servidor, es decir, amaba mucho a un servidor, le quería mucho a un servidor suyo. Esto hablaba de su corazón, de su humildad, porque no todo el mundo, me imagino en esa época, quería a los siervos o quería a sus sirvientes, pero este hombre sí, quería mucho a su servidor y estaba enfermo, y dice la palabra, estaba a punto de morirse. Pero cuando escuchó hablar de Jesús, se acercó a Jesús, y aunque su siervo estaba lejos, él estaba lejos de su siervo, y obviamente Jesús también, porque Jesús estaba enfrente de él. Él le dice a Jesús: Señor, necesito la sanidad de mi siervo. Anhelo ver la sanidad de mi siervo. Entonces el centurión le dice a Jesús: Señor, mi siervo está muy lejos, pero yo creo que no tienes que ir hasta mi casa. Solamente di la palabra desde aquí, y mi siervo, el que está en mi casa, al que yo quiero tanto, será sano. Este hombre impactó el corazón de Jesús. Y Jesús entonces en ese instante declaró la sanidad sobre el siervo de este centurión, el cual estaba lejos. Y así sucedió. Este siervo fue sano. Gloria y honra al Señor por este gran milagro a la distancia e instantáneo. Lo primero entonces que vemos en la fe del centurión es que fue una fe a la distancia. Creyó que Dios obraría en su siervo, aunque su siervo no estaba ahí presente con él y con Jesús. Entonces ocurrió un milagro a la distancia. Esa es la primera característica de la fe de este hombre. Y la segunda es que tuvo una fe inmediata para creer que Jesús inmediatamente sanaría a su siervo. E inmediatamente ocurrió la sanidad. Y así pasa con nosotros muchas veces. Dios nos permite ver milagros inmediatos, tener una fe inmediata. Te cuento que conmigo ha pasado que le he pedido cosas al Señor y sabes, por gracia y misericordia de Dios, en ese momento tuve una fe inmediata y de inmediato vi el poder de Dios. Entonces vemos que este centurión se caracteriza porque tuvo una fe inmediata y aparte tuvo una fe a la distancia. No tuvo que estar su siervo allí presente con Jesús y con él para que recibiera la sanidad. Dios te está llamando a esa fe inmediata, mi querido hermano, mi querida hermana, amigo y amiga que me estás escuchando. Dios te está llamando a que creas tanto en el poder de Jesús, que sepas que Él puede obrar de inmediato en tu causa, en tu dificultad y en la de los tuyos. Porque si hay algo que es evidente acá, es que el centurión no pidió por él. El centurión pidió por un siervo, ni siquiera un familiar, por un siervo que él estimaba mucho. Qué bueno que usted pueda pedir por los de su casa y crea que así como Jesús de inmediato obró en el siervo del centurión, aunque no era su familiar, mucho más puede obrar Jesús en aquellas personas que usted quiere mucho, en aquellas personas que usted ama mucho, y que usted crea y declare palabras de sanidad desde aquí,
y que el poder de Dios persiga a sus familiares allá. No sé dónde estén, pero crea en el Señor Jesús y de inmediato usted podrá ver la gloria de Dios en su vida. Entonces esta es una de las maneras de 3 que vamos a hablar hoy para creer en Dios. La fe inmediata del centurión. Pasamos a las siguientes 2 personas y están en una misma historia, están en un mismo capítulo de la Biblia. Nos vamos al libro de Marcos, capítulo 5, verso 21 al 43. Nos habla de la hija de Jairo, de la fe de Jairo y de la fe de la mujer que tocó el manto de Jesús. Resulta que la hija de Jairo estaba muy enferma, estaba agonizando, y le dicen a Jairo, el cual estaba con el maestro, que su hija se había muerto. Sin embargo, Jesús le dice: cree solamente. Entonces Jairo emprende camino con Jesús hacia su casa, donde estaba su hija, la que le habían dicho que se había muerto. Y vemos que Jairo entonces tuvo una fe diferente a la del centurión, porque Jairo hubiera podido decirle al Señor: Señor, no necesitamos ir hasta mi casa donde está mi hija, simplemente di la palabra de sanidad desde aquí y ella se sanará allá. Eso lo hizo el centurión, esa fue la fe del centurión, una fe inmediata, pero la fe de Jairo no era así. La fe de Jairo era una fe paciente. Entonces esta es la segunda clase de fe, la fe paciente, la fe que espera que el Señor obre. Y no está mal, porque debemos ser pacientes. La fe debe de estar acompañada de paciencia muchas veces. Qué bueno cuando Dios nos responde de inmediato, gloria a Dios, pero qué bueno que tengamos fe y que también seamos pacientes como Jairo. Imagínate la impaciencia de Jairo, la desesperación de Jairo, que se le había muerto su hija, le dijeron se murió, y el Señor iba caminando con él hacia su casa. Me imagino que ese momento no fue fácil, pero aún así, con impaciencia o queriendo la impaciencia visitar a Jairo, no pudo con la paciencia y con la fe que él tenía y creyó en el Señor hasta el final. Entonces vemos una fe paciente, y Jesús y Jairo se demoraron en el camino, y aún así Jairo tuvo paciencia hasta el final y pudo ver a su hija resucitar, porque Jesús resucitó a la hija de Jairo delante de todos, y aún los que habían dicho que la hija de Jairo se murió, los que la habían visto muerta, tuvieron que ver a Jesús resucitar la hija de Jairo. Gloria a Dios, porque esto es una manera de creer diferente a la del centurión, una fe acompañada de paciencia. ¿Y por qué te digo que paciencia? Porque en el camino hacia que Jesús sanara la hija de Jairo, se cruzó la tercera persona de la que vamos a hablar hoy, que tenía una fe diferente a la de Jairo y a la del centurión. En el camino hacia la casa de Jairo, para que Jesús sanara a la hija de Jairo, se cruzó la mujer del flujo de sangre. Y esta también tuvo una fe diferente, porque el centurión tuvo una fe inmediata, Jairo tuvo una fe paciente, pero esta mujer tuvo una fe accionando. Resulta que esta mujer se encontraba en medio de la multitud por donde estaba pasando Jesús y Jairo yendo hacia su casa para sanar a su hija. Ella se encontraba en medio de esa multitud que estaban acorralando a Jesús porque todos querían un milagro. Y esta mujer no tuvo una fe ni paciente, porque no tuvo que esperar mucho, pero no tuvo una fe de inmediata como el centurión, porque donde ella se encontraba podía recibir el milagro, pero ella no lo recibió así de inmediato, sino que su fe fue desde el accionar, y ella dijo: me voy a meter entre toda esta multitud y voy a tocar el manto de Jesús, voy a accionar en fe, voy a empujar a todo el mundo en fe para ir tras mi milagro. No me importa que una multitud me separe de Jesús, pero yo me voy a mover, yo voy a accionar, yo voy a correr a todo el mundo, y accionando y moviéndome llegaré hasta donde Jesús, así me toque meterme por debajo de los pies de las personas, así me pisen, yo voy a accionar por mi milagro. Y así sucedió. Esta es la tercera manera de creer,
la manera de creer de la mujer que tenía un flujo de sangre el cual no paraba, porque esta mujer sangraba y no paraba, y solamente paró este flujo de sangre hasta que tocó el borde del manto de Jesús. Y nos habla esta historia entonces que para que esta mujer recibiera su milagro, su sanidad, tuvo que accionar. Entonces ella accionó. El centurión creyó de inmediato y de inmediato recibió la sanidad su siervo allá en su casa, y Jairo tuvo que esperar. 3 clases de fe o 3 maneras de creer en Dios diferentes, y todas 3 son correctas, y todas 3 y en todas 3 se vio el poder de Dios. En la fe inmediata del centurión, que creyó tanto en Jesús que dijo: solamente di la palabra y sucederá, y sucedió en ese mismo instante. En la fe de la mujer que accionó y que empujó a todo el mundo para ir a tocar a Jesús, ahí también el poder de Dios se manifestó. Y en la fe de Jairo, que me parece muy gracioso porque fue el que tuvo que esperar, pero esperó. Imagínate a Jairo viendo cómo esta mujer se cruzó en el camino de Jesús cuando iban a su casa, y le tocó esperar un poco más mientras que Jesús hacía ese milagro con ella. La fe de Jairo, acompañado de la paciencia, lo llevó a no desesperarse, y aunque esta mujer recibió el milagro primero, él creía en ese Jesús que le había dicho: no temas, no te desesperes, que yo estoy contigo, yo voy a ser en tu hija. Él creyó en ese Jesús que en ese momento estaba ocupado con esta mujer, pero también se ocuparía de su necesidad. Gloria a Dios. Yo no sé en este momento de su vida en qué manera de creer está usted, o qué tipo de fe debe usted utilizar en este momento. Sea la fe inmediata porque usted necesita muy urgentemente ese milagro, sea esa fe paciente porque usted ha esperado a que Dios obre en usted, o quizás Dios lo está llamando a través de este mensaje a que usted accione, a que usted se mueva como esta mujer que empujó por su milagro, que no se dejó obstaculizar por la multitud. Qué bueno que tengamos de estas 3 clases de fe. Yo le dije a usted ahorita en este mensaje, hay momentos donde Dios me ha respondido de inmediato. Hay momentos donde me ha tocado ser paciente como Jairo, y han pasado los años y todavía hay respuestas que no he visto. Y también mi fe en algún momento ha sido como la de esta mujer, porque por gracia le he dicho: Señor, voy a accionar en esto, me voy a meter en esto junto con mi esposa. Nos hemos metido en cosas para sacarlas adelante, y por gracia de Dios, Dios nos ha respaldado y hemos podido sacar adelante estas cosas. Entonces ahí están las 3 fe, los 3 tipos de fe: la fe inmediata, la fe de accionar y la fe acompañada de esperar. Qué bueno que usted en esta hora diga: yo quiero tener esas 3 clases de fe, quiero seguir pidiéndole al Señor para que Él se manifieste en mi vida de inmediato si Él quiere. Quiero tener esa fe paciente para esperar si me corresponde esperar, pero quiero tener también esa fe donde yo accione y donde yo le muestre a Jesús que me estoy moviendo y que estoy empujando por mi milagro. Qué bueno que usted lo pueda decir hoy, y que usted se convenza hoy de que con la fe, acompañado de paciencia, acompañado de accionar, usted va a lograr muchas cosas en el nombre de Jesús, y el poder de Dios se manifestará en su vida. Aleluya. Le damos gloria y honra al Señor por este mensaje de la fe, de 3 maneras de creer, o de 3 tipos de fe diferentes. Le damos gracias a Él y le rogamos hoy, oramos hoy, para que nuestra fe se active
a creer más en Él, para que nuestra fe no falte, para que nuestra fe no nos deje volver atrás, no nos permita volver atrás a ser las mismas personas que éramos antes, sino que nuestra fe nos impulse hacia adelante y hacia las cosas grandes y poderosas que Dios tiene preparadas para nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, que la fe en esta hora, mi Padre bueno, nos haga esperar en ti, pero la fe también nos haga accionar, y la misma fe nos haga creer que tú de inmediato puedes hacer un milagro. Amén, amén, aleluya. Damos gracias a Dios por su vida. Cada me gusta, cada comentario que usted deja es de gran bendición. Suscríbase para que no se pierda el contenido nuevo que estamos subiendo todos los días. Comparta mucho este mensaje con todos sus familiares, con sus amigos, en sus grupos de iglesia. Compártalo para que muchas más personas se llenen de la presencia de Dios, para que el Señor le siga hablando a muchas más personas. Esa es mi oración, que el Señor hable. Amén. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Amén.